Bienvenido nuevamente a la Masterclass El líder efectivo en la era digital. El día de hoy te voy a platicar de 4 elementos de lo que yo considero es un líder efectivo, particularmente en la era digital. Vamos a hablar del cambio, la velocidad y aceleración del mismo, el líder de ti mismo. El líder es lo más importante que hay en el grupo, y también es como persona el transmitir esa humanidad, el ser productivo, etcétera. Tiene que ver básicamente con el líder. 70% de los resultados del equipo dependen de su líder. El tercer bloque del que vamos a platicar es propiamente del equipo, su conformación, y al final vamos a hablar de los requerimientos para un equipo unido. Entonces vamos a platicar del cambio. Yo te pregunto, ¿cómo ha cambiado tu vida laboralmente en estos últimos 10 años o 2 años, 6 meses, ahora con la pandemia, antes, durante y después de la pandemia? Todo ha cambiado los clientes, ha cambiado los proveedores, las tecnologías, los procesos. Me gusta una frase de Heráclito de la Grecia antigua, el mismo que dijo que lo único permanente es el cambio. También comentó: ningún hombre puede cruzar el río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Entonces, tú cambiaste, cambió tu grupo de trabajo, ha cambiado tu empresa. Quienes tenemos la dicha de tener hijos y cuando son bebés o tienes hijos chiquitos y sales de viaje por cualquier situación y regresas, eh, pues ves que ese niño ya es otra persona, cambió, habla, camina, hace cosas diferentes. Pues la dinámica del cambio hoy es muy acelerada. Hoy vivimos cambios que son cada vez más rápidos. Entonces a eso se le llama que no solamente que el cambio es veloz, sino que también es acelerado. Hay una curva y ahorita vamos a platicar por qué. Vivimos en tiempos que le llaman de VICA, V de vulnerabilidad, de volatilidad también. O sea, cuando habíamos visto el precio del petróleo en negativo, por ejemplo. La I de incertidumbre. La incertidumbre forma parte de la vida, pero hoy no sabemos qué va a pasar, ¿no? Realmente con la pandemia, las crisis, y pues si uno ve la historia, realmente es en las crisis y es en el ideograma chino. Crisis significa oportunidad también. En épocas de crisis nació Alibaba en una crisis pandémica en Asia, la empresa de comercio electrónico más grande de China y del mundo. Uber y Airbnb también nacieron en una crisis financiera en Estados Unidos. Entonces, la incertidumbre también genera oportunidades. La C de complejidad. Vivimos un mundo cada vez más interconectado por la globalización. Y la A de ansiedad, ¿no? Entonces, esta ansiedad hay que transmitirla de forma positiva. Hay que mutar el estrés a cambiar lo que sí puedas controlar. Lo que no puedas controlar, pues eso va a seguir su curso, pero hay cosas que tú como líder sí puedes tomar el reto, aprender y crecer a partir de ello. Entonces, ya antes de la crisis pandémica venía una fuerza de cambio, la globalización. En México, por ejemplo, tenemos más de 100 tratados de libre comercio, y entonces tenemos competidores y proveedores de todo el mundo aquí. Tu empresa realmente compite con todo el mundo, y no necesariamente la globalización significan productos chinos, significan proveedores de talla mundial en todas las industrias. Por otro lado, los grandes corporativos ya también se les exige, se les pide, y muchos lo hacen también por voluntad, cumplir lo que le llaman con el SG, o sea, el tema de medio ambiente, la parte social, equidad de género, por supuesto, prohibir trabajo infantil, este tipo de cosas, y el governance, que es la parte de prácticas anticorrupción, particularmente con todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y viene la revolución tecnológica, esta que ha cambiado las industrias por toda la aceleración digital. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no solo hablamos de una oportunidad y la tecnología en sí, sino del conjunto de tecnología, procesos y personas. O sea, la tecnología y los sistemas automatizan los procesos de las personas, de las empresas hacia sus clientes, por ejemplo, a través del comercio electrónico o la robotización de ciertos procesos industriales, y las personas, que son los que provocan el cambio.
Entonces, cuando decimos que el elemento más valioso es el elemento humano, es porque ellos son los que generan el cambio y el liderazgo es súper importante en todo este aspecto creativo de optimización y pues a su vez también es una amenaza, no solo por el aspecto personal de robo de identidad, de tu tarjeta de crédito. En las empresas también han robado bases de datos, secuestros de bases de datos de facturas y hasta piden rescate por la información, cosas que parecen como de ciencia ficción. Además, la amenaza del empleo. Si el trabajo es muy repetitivo, los robots lo van a sustituir. No solo los robots mecánicos que vemos en una línea de producción de automotriz, por ejemplo, sino también los robots como software, ¿no? Los que predicen el comportamiento de los clientes y pueden dar una respuesta a través de las cuales ellos mismos aprenden, ¿no? Lo que le llaman el machine learning. Entonces, todo este tema digital ha trastocado, ha cambiado muchas industrias, por ejemplo, la de entretenimiento. Blockbuster tenía 60,000 empleados y Netflix ahorita tiene 3,500. Y en su momento Netflix pidió una alianza con Blockbuster, pero esta no se dio. Entonces, realmente el cambiar el tema del cassette y los recargos que se daban en Blockbuster, que cerró su última sucursal en Alaska hace algunos años, por el streaming y todo, apostaron al tema digital, al cambio, se adaptaron al cambio, como dice Charles Darwin, ¿no? Sobrevive el que mejor se adapta al cambio, no el más fuerte ni el más inteligente, sino el que sabe leer las nuevas tendencias en el caso de las empresas. Entonces, todos los medios de periódicos, por ejemplo, ya muchas noticias se dan a través de estos robots que les platicaba, porque automatizan, leen la información y pues alguien redacta una nota o varios patrones o plantillas de ese tipo de noticias como financieras o de deportes infantiles, por ejemplo, y ya son los robots los que están generando las noticias y cada vez vamos a ver más y nuevos modelos de negocio, como el joven que juntó dinero para vender guitarras para niño, ¿no? El ejemplo que aparece en uno de los libros de Andrés Oppenheimer, que realmente él quiere vender, pero no va a un banco tradicional a pedir un préstamo. Él lo pide a la comunidad, ¿no? El crowdfunding que le llaman, y, y pues le financian su proyecto y empieza a vender miles de guitarras en todo el mundo a través de un nuevo modelo de negocio que no hubiera sido posible a través de las tecnologías de la información. Entonces es importante entender, y aunque no sea uno experto en Big Data, en drones, etcétera, adaptarse y saber hacia dónde van los clientes, hacia dónde va la tecnología. Los drones, por ejemplo, sustituyen a un helicóptero y el piloto y el camarógrafo y lo hacen de una forma mucho más rápida, económica. Pueden tomar fotografías, incluso en la industria agrícola pueden tomar fotografías de la humedad del campo y eso manda señales a los sensores y hace más productivo a todas las personas que están en la industria agrícola. Hablamos de la inteligencia artificial, o sea, toda esta nueva serie de dispositivos como Alexa, Siri, que parecieran entender el lenguaje de las personas, lo interpretan y te contestan y eventualmente son algoritmos que tienen atrás este machine learning, decíamos que son algoritmos que aprenden de ciertos patrones y cada vez van contestando de una forma más acertada a lo que se les pregunta, ¿no? Entonces, abogados, banqueros, en los restaurantes, pues también eventualmente vamos a tener una digitalización pues del menú y hasta del chef, ¿por qué no? ¿No? Entonces, hablamos también del Internet de las cosas, el chip está en todos lados, está en tu horno microondas, está en el celular, ya no solo está en la computadora, y al crecer las redes crece la complejidad y también la oportunidad en la que las cosas, las máquinas, por ejemplo, una turbina o una máquina puede mandar cierta información para que prediga el sistema su mantenimiento. Entonces se hacen reportes analíticos y esto eventualmente optimiza la forma en la que se producen las cosas
o gente que está en la industria, por ejemplo, de los cárnicos, que pueda tener dispositivos en los refrigeradores y mande una señal para que la gente vaya y haya un resurtido. En fin, hay una serie de innovaciones que estaremos por ver, y aquí lo importante es que el líder y su equipo aprendan de todo lo que está pasando, porque dentro de todos los cambios que platicamos, la digitalización es muy importante. Y bueno, pues a nivel de qué empleos se van a ver amenazados por toda esta ola de automatización, pues son los empleos, decíamos, los más repetitivos. Hay que hacer de tu trabajo y del equipo, el trabajo del equipo, el trabajo creativo, en otras palabras, difícil de explicar, que las máquinas no puedan sustituir. Las máquinas no van a tener sentido común, que como decía mi papá es el menos común de los sentidos. Entonces, la creatividad, el razonamiento, el pensamiento crítico, el razonamiento abstracto, la inteligencia social, los seres humanos somos sociales, debemos entender las emociones de la gente con la que trabajamos, sobre todo, pero pues por supuesto de los clientes, de los proveedores. Entonces, esos son los valores y son las habilidades que van a estarse solicitando en las siguientes décadas, en los siguientes años. Entonces no hablamos de que el trabajo está cambiando, el trabajo ya cambió. Como decía Felipe González, el que fue presidente de España, el futuro ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, porque ya cada vez está más cerca de nosotros, el trabajo remoto, por ejemplo, que muchas empresas no practicaban. En momentos de pandemia todo el mundo tuvo que adaptarse. Entonces, esta adaptación rápida, esta oportunidad de trabajar de forma diferente, se dio a través de una crisis y se aceleró el comercio electrónico, las videoconferencias y el trabajo colaborativo, las aplicaciones en la nube, por ejemplo, en la que todo el mundo puede acceder a cierta información. Entonces, la pregunta ahora sería si tú estás preparado para lo que viene, si estás aprendiendo lo suficientemente rápido, más rápido que el entorno, porque si estás aprendiendo pero el entorno está avanzando más rápido, te vas a quedar atrás. Hay una frase del filósofo Alan de Botton que me gusta mucho, es, si no te da pena lo que aprendiste el año pasado, es que no estás aprendiendo lo suficientemente rápido. Entonces ese es el primer tema, el cambio y la aceleración. El segundo es el líder efectivo, el líder positivo le llamo yo, tú como persona. El líder inspira el cambio, logra resultados, las empresas piden resultados, por sus frutos los conoceréis, como dicen. Tienes metas y tienes que lograrlas a través de tu equipo y para lograrlo el equipo debe estar unido, debe tener confianza, debe ser colaborativo y ese es parte del reto. ¿Cómo lograr las metas ante todos los cambios que platicamos de una forma acelerada y, y sobrevivir en el intento, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo le haces para que todos los interesados, o sea, tu equipo, logren algo que vaya más allá de lo material? O sea, que digas, oye, pues que cada vez quieren más sueldo y más sueldo. La verdad es que la gente sí, por supuesto, es un tema práctico el dinero, pero está en el trabajo también porque busca una realización. Recordemos la pirámide de Maslow, aquella que habla de en la parte baja el tema de sobrevivencia, en la parte media la parte de autoestima y la parte de social y la parte de arriba la parte de autoestima. Entonces, así como existe esa pirámide, pues en el trabajo hay una pirámide, una torre aquí en el diagrama. Entonces, el equipo se debe sentir seguro. O sea, si se equivocan y corren a la persona o son regañizas, no se van a sentir seguros y entonces eventualmente van a buscar otro trabajo y van a decir, bueno, yo estoy aquí por el dinero, hasta ahí. En el siguiente nivel, cuando la gente se identifica, tiene un nivel de pertenencia, está contento con su equipo, hay una buena relación, se sienten orgullosos de pertenecer a la empresa o al área. Y finalmente, la gente que ve más allá, que entiende el porqué de la empresa, el impacto social que tienen, la labor que generan, este valor, ellos lo toman como propio y dicen, yo aporté parte de ese valor, me gusta lo que hago, me encanta trabajar aquí. Entonces son los que están comprometidos
y los que buscan la realización también a través del trabajo. Entonces tenemos estos dos ejes, ¿no? O sea, por un lado, el sentimiento de conexión con algo más grande que tú mismo, como el médico que busca la salud de los demás, el veterinario que busca realmente curar a los animales y la gente que trabaja en un zoológico también, los paramédicos, etcétera. Lo vimos ahora en la situación de crisis. Vemos que hay gente que es muy altruista y los propósitos es cómo fijas tus metas y cómo generas ese impacto que estás buscando en el mundo. Entonces, como líder tienes la libertad de elegir. O sea, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces tienes la libertad de elegir tus metas muchas veces, la libertad de elegir la forma en la que te diriges al equipo y tienes la responsabilidad también del equipo y de las metas, que es la habilidad de responder. Entonces este impacto se genera en el día a día y pues los líderes son los responsables de trabajar en ese sentido. Por un lado, para lograr los resultados tienen su experiencia, tienen su intuición y toman decisiones todos los días, ¿no? Algunas más importantes, por supuesto, que otras, y sobre todo toman acción sobre las cosas. O sea, no nada más hablan, sino actúan, planean, dirigen, dan seguimiento. Y por el otro lado, los equipos van generando esa confianza y esa comunicación a través del día a día. Vamos a platicar de las características más importantes del liderazgo. Entonces decíamos, la primera es muy admirada, es la del estratega, es aquel que pone un negocio y una sucursal y crece, o sea, va a poner un puesto de tacos y luego otro, y sabe en qué esquina es la correcta para ponerlo. La gente no sabe cuál es como su magia, su receta secreta, pero, pero él tiene ese ritmo, ese timing, como dicen los americanos, para poner el negocio, o tiene el timing para hablarle a un cliente y sabe cuándo hablarle antes de que se vaya con la competencia, o sabe que no está muy contento con el servicio y sabe cuándo irlo a visitar. Entonces es aquel que dada su intuición, su experiencia, o esta intuición generada por tantos años de trabajo, que sabe, como que huele los asuntos y toma acción, se adelanta y tiene una visión en ese sentido. O sea, construye un futuro también. Dice, bueno, ahora vamos a crecer acá porque la gente ahora va a buscar este tipo de productos. Por ejemplo, los jóvenes van a buscar este tipo de soluciones. Por otro lado, los valores, o sea, que sea íntegro, lo vamos a platicar más adelante, lo vamos a explicar, que sea auténtico con sus propios valores, que sea de una sola pieza, como decimos, que comunique estos valores, que comunique las metas y que tenga cierta humildad. Entonces vamos a platicar cada uno de ellos. Por un lado, el estratega. El estratega actúa y se arriesga, o sea, toma, toma riesgos, o sea, sabe que eventualmente puede, incluso sabe que va a fracasar a la primera, pero tiene esa resiliencia, ese positivismo, construye a través del reto y dice, bueno, pues no arriesgamos tanto y vamos arriesgando poco a poco y vamos aprendiendo y vamos creciendo, y se construye, como decíamos, día a día. Entonces, actúa, es valiente porque toma ese riesgo y es congruente con sus valores. Y por otro lado, pues fija el rumbo, ¿no? O sea, como decimos, disipa la niebla. O sea, si tú vas en una carretera y es una línea recta y está el día soleado, pues vas a 120 kilómetros por hora. Pero si está la neblina y estás en curvas y estás en una montaña, le bajas a la velocidad, no ves qué va a pasar más adelante. Pues eso exactamente pasa con tu equipo. O sea, si tú no comunicas qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, hay gente que luego regaña a sus colaboradores porque no, por algo que ellos no sabían que eran responsables, ¿no? Entonces, en comunicación, decía un amigo, nada es obvio. Entonces, trabajar en la comunicación continua de la estrategia es importante. Decía Gandhi que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace están en armonía. Hay una frase de Gandhi que me gusta mucho, que lo va a visitar una señora después de viaje de varios días con su niño,
Y le dice, maestro, por favor dígale al niño que no tome dulces, no le hace bien. Gandhi se queda viendo a la señora, ve al niño, le da un apapacho en la espalda y le dice, venga la semana que entra, por favor. La señora pues se desconcierta un poco, ve la forma de quedarse ahí unos días en ese pueblo y regresa. Y entonces Gandhi pues, vuelve a ver al niño y le dice, niño, por favor ya no tomes dulces. Entonces la señora le pregunta, maestro, pero ¿por qué no se lo dijo la semana pasada? Porque yo también tomaba dulces, le contesta Gandhi. O sea, de ese nivel era la integridad de un liderazgo icónico que cambió el rumbo de su país a través de la no violencia y poniendo el ejemplo, siendo íntegro. Entonces, como líderes, te deben creer, o sea, si no creen en el mensajero, no van a creer en el mensaje. La credibilidad es básica en el liderazgo, o sea, si tú dices, lleguen temprano, pero no llegan temprano, o hay que hablarnos con respeto, pero te enojas y entonces hablas con groserías, o sea, la gente te ve y eventualmente te sigue. Es tiempo de también de ser congruente. O sea, el ser congruente, la gente lo ve en el comportamiento. Vamos a hablar de 4 elementos de este comportamiento. Es, por un lado, ¿a qué le dedicas el tiempo? O sea, si tú dices que las ventas o los clientes son importantes, ¿qué tanto tiempo le dedicas a ver los clientes? A ver los reportes, a platicar con la gente de ventas, a echarle un telefonazo a un cliente, visitarlo, etcétera. Si para ti es importante el desarrollo de personal, ¿qué tanto le dedicas a la gente, a explicarles, a que aprendan, a que tomen cursos, por ejemplo? El lenguaje es fundamental. La manera en la que tú te diriges a las personas construye realidades. O sea, el lenguaje construye realidades. Tú estás tocando almas humanas y la forma en la que te comunicas es vital. Puedes afectar la autoestima de una persona. Un acto de incivilidad pues también baja la productividad de las demás personas, consciente o inconscientemente, particularmente en el sector servicios, se acaban desquitando con el cliente algunas de estas personas. Entonces, el lenguaje es fundamental, hay que establecer las reglas desde el inicio con tu equipo, es a lo que me refiero con valores. La forma de atender asuntos críticos, porque hay gente que es como muy tranquila en momentos tranquilos, pero nada más empiezan a salir mal las cosas y entonces cambia totalmente la forma en la que reaccionan. Entonces es importante que bajo cualquier circunstancia eh, escuches la otra versión y tengas esa serenidad y esa calma porque eventualmente la gente tiene, tiene sentimientos, tiene emociones y el liderazgo es un arte emocional. La forma en la que la empatía, la compasión que puedas tener hacia el resto de las personas genera la química que puedes hacer con tu equipo de trabajo. Entonces, la apertura a las críticas es importante. Esto tiene que ver con lo que decíamos de humildad, el que tú puedas decir, vamos para allá, eh, y alguien te diga, oye, pero es que yo no estoy seguro de que ese es el camino porque ese precio ya lo intentamos antes. O sea, el que seas abierto a las críticas en tus decisiones solamente puede enriquecer tu toma de decisiones. Es cierto que a veces hay prisa por hacer las cosas, pero hay que estar abierto siempre a la retroalimentación. Decíamos de la autenticidad en el caso con el ejemplo de Gandhi. Entonces, alinear tus intereses a tus valores. O sea, si tú eres bueno en las ventas y ves a los clientes, eventualmente eh, delega la parte numérica, financiera, etcétera. Si tienes esa posibilidad, si estás en ese nivel, y haz lo mismo con el equipo de trabajo, o sea, que cada quien pueda desarrollarse de acuerdo a sus fortalezas, porque de esa manera va a haber mucho más compromiso en el equipo de trabajo. Y decíamos de ser valiente, porque también hay que retar el proceso para cambiar las formas en las que se hacen las cosas, tener mejores resultados y tener esa utilidad que eventualmente del cual el equipo se sienta orgulloso.
Entonces, el que tú te comuniques de forma abierta con las personas, que sepan, pues, en qué universidad estudiaron, si son casados y a qué equipo le van en el fútbol, o sea, que los conozcas como persona es muy importante, a pesar de que, pues sí, o sea, por un lado está la revolución digital, las videoconferencias, los chats, los correos electrónicos, todo lo que tú me digas, dependiendo también de la evolución de la pandemia y todo esto, la conexión humana es difícil de sustituir. El leer el lenguaje no verbal del equipo, el saber que alguien llega con los hombros agachados y, oye, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? No, pues mi mamá está enferma, está en el hospital. Oye, pues si necesitas salirte antes, adelante. Aquí en el equipo podemos sacar los compromisos que tenemos. Eso la gente lo valora muchísimo y te lo paga con muchísimos dividendos también. El liderazgo positivo incluye la humanidad e incluye comportamiento. El liderazgo no tiene que ver con la personalidad, no es líder el que es muy extrovertido, el que cuenta chistes o el que es muy mandón o el que grita, no. El liderazgo es un comportamiento, tiene que ver con esta comunicación y esta humildad de la que platicábamos, y ese comportamiento hay que ser perseverante, que hay que presentarlo todo el tiempo. Entonces, no te preocupes si tú eres alguien como muy introvertido y demás, puedes ser un muy buen líder. No depende la edad, no depende, puedes tener menos de 30 y ya tener un grupo de trabajo, o más de 60 y apenas te acaban de nombrar líder también de un área. Entonces está al alcance de cualquier persona, o sea, la persona que quiere mejorar lo que se está haciendo, que escucha a las personas, incluso puede ser líder de un área en la que nunca has estado. Pero si tienes esta humildad y es, oye, ¿cómo se hace esto aquí? Oye, donde yo estaba era así, ¿qué propones? ¿Qué sugieres? ¿Cuáles serían las prioridades? Entonces vas construyendo realmente una visión a partir de la humildad, que pareciera un valor que no está muy alineado al liderazgo tradicionalmente, pero en realidad lo está porque el humilde aprende y hoy, como decíamos, el aprendizaje es vital. Para los jóvenes el aprendizaje es vital, saben que no van a entrar a una empresa que les dé una pensión de por vida, les interesa cambiarse de trabajo cada 2 o 3 años, porque tienen que aprender, ellos saben que van a trabajar toda la vida y tienen otro esquema de valores también muy interesante, ¿no? En cuanto al equilibrio en su vida y el trabajo. Entonces, tú como jefe, como líder, en todo momento estás poniendo el ejemplo y estás tomando las decisiones también en cada momento. Liderar es hacer, es hacer, ¿no? Decíamos, no es decir, es tomar acción, sí es comunicarlo, pero es realmente un tema de todos los días. Platiquemos ahora del tercer punto que tiene que ver con el equipo. El equipo tiene dos grandes dimensiones. El reto, lo que hay que conseguir, junto con tu equipo, tú y tu equipo, y la parte de los valores y las personas, sus fortalezas como humanidad. Hablando del primer tema, las metas hay que ponerlas por escrito. Y George Doran nos dice que tienen 5 características las metas para que sean claras, ¿no? Tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, alcanzables y atribuibles a algún responsable, relevantes y esta parte de ser alcanzables también debe ser en un horizonte de tiempo. Entonces no es lo mismo decir vamos a aumentar la productividad 20%, a decir vamos a aumentar la productividad, vamos a aumentar la productividad 20% en el siguiente trimestre, en esta área del sureste del país, con este gerente, y estos son los clientes a los que les vamos a vender. O sea, mientras más específico es más claro tu labor de coach, tu labor de jefe, y puedes ir coachando precisamente, haciéndola de mentor de tu equipo en cuáles son los pasos para alcanzarlo y por supuesto en este ciclo tener el control y eventualmente tener el, el- el ciclo este de mejora continua del liderazgo, ¿no? Entonces, las metas tienen que ser retadoras de acuerdo a las capacidades del equipo. O sea, realmente es importante que el equipo vea un reto porque si les das algo muy fácil, pues se van a aburrir.
Si les das algo muy difícil, se van a estresar. Entonces, tiene que ser un equilibrio entre algo que no sea fácil, pero que sea alcanzable y que les ayude en su crecimiento personal de acuerdo a sus fortalezas. O sea, que digan, no, pues nunca había hecho una red de este tipo, nunca había bajado una base de datos de esto, pero vamos a intentarlo con esta nueva tecnología para que el sistema corra más rápido, etcétera. Entonces, de esa manera el equipo puede y estará dispuesto a trabajar más duro, porque ellos van a ver que tiene un sentido todo lo que hacen. Entonces, si tú comunicas las metas y dices hacia dónde va la empresa, pues ya se dejan estos silos de, no, pues mi meta es bajar costos, mi meta es vender y estas áreas como funcionales que luego se dan en las empresas. O sea, si tú alineas los valores de, no, pues nosotros vamos a vender estos productos saludables de alimentación y es para los jóvenes, y entonces empiezas a darle un propósito al equipo y alineas los valores, entonces la química se empieza a dar de una manera natural. Y cuando hablamos de coaching, hablamos de preguntas. O sea, decíamos, hablando de la congruencia y el tiempo que dedicas, preguntas. O sea, ¿te interesan las ventas? Entonces llega el ejecutivo, ¿cómo te fue con el cliente? ¿Le gustó la presentación? ¿Qué opinó del producto? ¿Cuáles son sus planes, dada la situación económica? ¿Tu prioridad o tus valores son la productividad o la calidad o el servicio al cliente? Pues entonces, oye, ¿qué pasó? Veo aquí una baja en las encuestas de satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que ha pasado? No, pues es que hubo un mantenimiento en la tienda y entonces eso afectó. Entonces, pero es una manera en la que tú puedes estar también al día, o sea, hay que ser operativo, o sea, el que sea estratega no significa que no tomes acción. Entonces, tienes que ser muy operativo y entender qué es lo que pasa sin ser un micromanager de microcontrol de a qué horas entres, a qué horas sales, sino las preguntas intencionadas tienen ese objetivo, ¿no? El de poder encontrar y el que tú con tu experiencia puedas aportar, ¿no? O sea, que tú dices, oye, pues ahora hay que mandarles una carta a los clientes que disculpen la molestia, que la tienda está remodelada, pero que vamos a solventar de esta forma, etcétera. Hay muchas maneras y muchos ejemplos al respecto. Finalmente, tu responsabilidad como líder, yo lo decía al inicio, es desarrollar líderes. Nada más satisfactorio para mí que gente que me reportó tuviera puestos de mayor responsabilidad. Y la verdad es que los hubo muchos y acabaron luego siendo colegas. Entonces es muy satisfactorio que te encuentres con personas que trabajaron contigo hace 10 o más años, en mi caso más de 20 años, y te sigan tratando bien. Hoy te acuerdas cuando fuimos a ver este cliente, hicimos este viaje, eh, y acaba siendo un agradecimiento que recibes. No, por supuesto, no lo hagas por eso, eso va a ser una consecuencia de tu actuar, pero debe ser algo que ya está en tu DNA, el que tú hagas crecer a las personas, porque eso va a también ayudarte a ti a que tú también crezcas, porque esas personas van a poder tomar funciones que tú haces y tú vas a poder tomar funciones de mayor responsabilidad, de mayor aprendizaje. El equipo y su unidad. Entonces vamos a hablar en este último bloque de la unidad del equipo. La unidad se debe dar de forma natural, ¿no? O sea, no hay, con las personas no, o sea, nadie es amigo a la fuerza, ¿no? Por así decir. Entonces, alineando los valores del grupo, esto se va dando de forma natural, curiosamente, ¿no? O sea, si tú dices, aquí en las juntas no se dicen chistes machistas, aquí la disciplina es un valor, la perseverancia, no hay que llegar tarde, ¿no? Entonces, quien expone, todos los demás no ven el celular, no se distraigan, es por respeto a quien hacemos juntas solo cuando es necesario, no hacemos perder el tiempo. Ponemos un objetivo de la reunión, hacemos una minuta de los compromisos de quién va a hacer qué, avisamos si hay una junta de seguimiento o no. Entonces todo eso va a ayudar a que el grupo se vaya alineando. Y si alguien se sale, en privado platicas con él, oye, hiciste un chiste que incomodó a esta persona. Entonces, poco a poco, porque los valores se viven, no nada más se ponen en una tabla ahí, en un letrero. Las personas se unen a una causa, no a un plan. Martin Luther King no dijo tengo un plan, dijo tengo un sueño.
¿no? Tocó las fibras emocionales de cientos de miles de personas y cambió con ese discurso mucho del aspecto social en Estados Unidos y en el mundo. ¿No? Sigue siendo vigente ese discurso de Martin Luther King. Entonces, son líderes, Gandhi, Martin Luther King, de los cuales uno puede tomar el ejemplo. Entonces, oye, esta persona así hablaba, así se dirigía. ¿Cuál es el sentido de tu trabajo? ¿Cuál es el sentido del área en la que tú estás? La gente debe sentir esa libertad de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas. Decíamos, no ser un microcontrol ahí, o sea, que tú puedas tener eh, eh, como colaborador o subordinado la libertad de decir, pues es que yo he aprendido que esta es la forma de dar mejores resultados y entonces la gente va a tener el orgullo, esa pertenencia de la que hablábamos. Entonces, no todo es dinero, decíamos al inicio, existe lo que yo le llamo el salario emocional, el trato digno, el compromiso, la pertenencia, la autonomía, el propósito, van a hacer de tu equipo mucho más productivo, va a ser una consecuencia la productividad, el que tú les ayudes a aumentar esas capacidades con los retos que fijes de acuerdo a sus fortalezas. Ellos van a sentir que marcan la diferencia porque están construyendo una visión común contigo y entonces van a comprometer a largo plazo. Va a haber menos rotación de personal, que eso finalmente son costos y esa experiencia se va a quedar en tu área, en la empresa, porque la gente pues va a estar contenta y va a tener esa confianza de compartir información, no de ser esos hilos y entonces información es poder y entonces los chismes y los rumores que eventualmente se dan, sí se pueden dar, pero tú como líder le pones un alto. O sea, si llega alguien y te dice, oye, a mí me dijeron que no hay presupuesto, ¿a quién te dijo? Ahorita le vamos a hablar por teléfono. No, es que no, ahorita hablamos por teléfono, o sea, conmigo no van a triangular, o sea, esa parte de integridad y transparencia y autenticidad es un ejemplo. No hay chismes contigo, los chismes paran contigo, entonces no te van a llegar con ellos ni los rumores y al comunicar los valores y las metas, pues eventualmente la energía va a estar en la parte creativa, no en la parte defensiva como personas. Entonces, como, como responsable, como líder, como responsable de los cambios, hay que estar abierto a nuevas ideas. Las ideas nuevas muchas veces llegan de afuera, a veces de un cliente, a veces de un proveedor, a veces de un empleado nuevo, llega y estaba con la competencia o estaba en la industria, pero en otra empresa, y dicen, oye, pues es que esto ahora viene por acá, y yo vi que esto se hacía de esta forma, pues muy bien, vamos a platicarlo con el equipo, luego vamos a pedir presupuesto y vamos a generar un proyecto alrededor de esto. Entonces decíamos, los buenos resultados son consecuencia de una cultura positiva. No es de, ya logramos unos buenos resultados y ahora todo el mundo está contento. No, al revés. La cultura positiva es algo que se vive todos los días y los buenos resultados se dan de vez en vez. Y esos buenos resultados hay que celebrarlos. Hay que celebrar colectivamente cuando se hacen bien las cosas. Hay que apreciar lo que hacen para que hagan lo que a ti te interesa también que haga el equipo. O sea, si tú no aprecias lo que hacen, ellos dejarán de hacer lo que valoras. Entonces, este motivo de celebrar, de tener esta sensación de logro y que no cada día sea miércoles, sino de repente, oigan, Juan hizo esta venta importante, excelente, muy bien, y si se puede, pues vámonos a comer todos y platiquemos y generemos esa unidad. Porque como líderes siempre generamos impacto, siempre con nuestras palabras, con nuestras acciones. La gente nos ve, estamos como en una urna de cristal. Entonces el trabajo duro pues va a vencer al talento, o sea, no importa qué tan bueno sea alguien en dar una presentación o que se le dé de forma natural, o sea, también el tener esa preparación, el saber qué es lo que quiere oír el cliente, el entender cómo es el auditorio, lo vemos en el fútbol, ¿no? O sea, que hay jugadores que tienen todas las facultades y eventualmente hay otro que lo supera porque pues, uno estaba, el de todas las facultades, pues está en la fiesta y el otro pues va al gimnasio, se prepara. Entonces decimos que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Entonces el líder requiere una práctica deliberada. Ahora quiero mejorar la forma en la que hacemos las juntas. Voy a preparar la agenda, voy a avisar con tiempo. Ahora quiero mejorar la forma en la que tengo la conversación personal uno a uno, la forma en la que doy retroalimentación.
a ver qué es lo que pasó en este periodo, en este trimestre, lo que sea. ¿Cómo lo voy a preguntar? ¿Cómo voy a hacer que la otra persona no se ponga a la defensiva? Que reconozca en qué puede mejorar, que me dé ideas de cómo podemos mejorar él en lo personal y todos como equipo. El liderazgo requiere ese hábito. Es un hábito de acción constante, requiere un esfuerzo, es algo que se tiene que hacer de forma consciente para luego pasar a hacerlo de forma ya natural, inconsciente. Es hacer de este efecto de liderazgo algo de todos los días. Entonces, platicamos un poquito del cambio, de la velocidad del cambio, de la aceleración del mismo, del liderazgo, de las características del líder, de las metas, de la libertad y el no ser víctima y el tomar acción sobre las cosas, ser parte de la solución, tener responsabilidad sobre esto, trascender y el equipo, las características para que se dé la química. Entonces, mi recomendación es que tú como jefe te conviertas en un entrenador y en un mentor, pero que también en tu empresa puedas tener a alguien que te ayude a dando retroalimentación y del desempeño. Entonces, si no tienes la confianza, no tienes un mentor, sería muy bueno que lo consigas. Eventualmente hay coaches en el exterior, en el mercado, coaches personales. El proceso de coaching puede ser un proceso caro. Hay cursos presenciales también de todo esto y en línea. Entonces, yo te invito a que inspires el cambio. Decía Carl Gustav Jung que quien busca afuera sueña y quien busca adentro despierta. Inspira el cambio desde adentro, pone el ejemplo a tu equipo y sé ese líder que realmente siempre has querido ser y que todo el mundo quiere seguir. El equipo quiere sentirse orgulloso de su jefe, de su líder.